Y Jaime, tú estuviste cuando nació nuestro festival en Madrid en el año 2005. Quiero que os cuentes qué impresión tuviste de aquello, porque aquí estábamos un poco... ¿Quién vendrá? ¿Va a venir? Y sí, vino Jim Parrondo. Cuéntanos qué debió nacer nuestro festival allí, que éramos nada. 4 gatos madrileños y un asturiano que llega yo. ¿Cómo viste aquel festival en el año 2005? Y bueno, ya sabemos que no tenemos grandes presupuestos, pero ¿qué te pareció? Bueno, pues a mí lo que más me chocó fue que hubiese un festival de cine asturiano en Madrid. Dije, aquí es que no va a ir nadie. Pero curiosamente estaba lleno de gente y yo me imaginé que sería... Más que aquí que los de Ray. Me imaginé que sería gente asturiana que vivía en Madrid y que pues a lo mejor te podía echar de menos el asunto, tal, pero no. Generalmente yo vi por allí gente cinéfila y demás y bueno, supongo que la cultura que se moverá mucho también allí, hay mucha gente, muchos millones de habitantes, ¿no? Entonces es más fácil a lo mejor llenar la sala para un festival tan especializado, digamos, y sobre todo allí, bueno, me lo pasé estupendamente. Y ahora vienen los madrileños aquí, los hermanos. Y nada, muy bien. Bueno, cuéntanos de Feminadomus, que es título en latín. Hay que decir que él rueda unas películas con mucho arte y tiene un estilo personal en rodar, que ya hay el estilo Jaime Fernández, ¿verdad? Tienes un estilo propio de rodar las películas, ¿notas? Yo lo noto. Cuéntanos un poco del trabajo. Bueno, pues gracias por el piropo, porque considero que te digan que tienes un estilo propio en cualquier arte, pues que viene bien, ¿no? Creo que eso viene porque no estoy nada influenciado, no, soy muy poco cinéfilo, la verdad, y al principio me daba un poco vergüenza decirlo, pero es que a mí lo que me gusta es contar historias, entonces llegué como un poco tarde al cine. De hecho, yo entré a través de internet al cine y cuando la banda ancha llegó, pues pude empezar a mostrar mis historias y es lo que me apasiona. Contar una historia, colgarla en internet, que la gente la vea. Y de hecho, Feminadomus, el cortometraje que vamos a ver hoy, se hizo expresamente para un festival que hay en internet que se llama No Todo Film Fest y que ya había ganado en otras ocasiones. Y en este festival hay una sección donde contratan a un realizador importante, en este caso, este año por ejemplo es Alejandra Amenábar, el año anterior había sido Ángeles González Sinde, que es la que es ministra ahora de Cultura, y este año, pues, el año que participé con Feminadomus era José Luis Morao. Entonces estos cineastas proponen un pie de acto para que otros cineastas, amateurs, profesionales o quien quiera, continúen la historia. Entonces esta historia que vamos a ver hoy surge de, digamos, el pie de acto que era José Luis Morao. Y el mismo cineasta era el que daba el premio y este corto es el que resultó premiado. Y bueno, estoy súper contento porque esa pieza la había hecho en especial para ese festival y trasciende, ¿no? Digamos, la pantalla de internet y podréis verlo hoy aquí. Espero que lo disfrutéis. Yo quiero darles gracias, Jaime, porque desde el primer momento estuviste en nuestro festival, nos mandaste trabajos. Nunca ganaste nuestro festival todavía, pero ganaste 2 veces en No Todo Film Fest. Y bueno, quiero animarte que yo creo que algún año tienes que ganar nuestro festival porque estuviste desde el primer año aquí con nosotros y que sigas haciendo muchos trabajos y tan frescos. Y bueno, preguntamos qué proyectos tienes de... Creo que eso es importante. A ver, Pepa. Bueno, pues nada, los proyectos que tienes en un futuro y si te atreverías pues a hacer cine en asturiano con guajes, que parece que es difícil. Bueno, pues de hecho el corto de Feminadomus, una de las protagonistas es una niña muy pequeña que todavía no había hecho 2 años y ahí es fácil dirigirles porque les engañas y no saben que estás grabándoles. Yo creo que a partir de 4 o 5 años es como muy complicado, ¿no? Entonces lo de los niños y las aspiraciones que tengo a largo plazo pues son seguir contando historias, que la gente las vea y me da igual que sea un corto, un largo o que lo que sea. Yo creo que si no existiesen las cámaras que sería monologuista, a lo mejor me encanta contar una historia una vez y que la gente la vea 50 veces o 5.000. Entonces eso para mí es como una especie de inversión. Entonces conseguir contando historias me vale. Tampoco es que me muera sin algo largo, pero vamos, claro que está en la aspiración de todo el mundo, ¿no? Bueno, vamos con nuestro siguiente nominado. No queremos que se alargue todo demasiado esta gala. Tenemos a Iñaki Irisate también con Trabajos sin cobertura. Gracias por venir, Iñaki. Cuéntanos de tu trabajo. Oye, lo rodasteis en castellano, ¿verdad? Aunque luego veían el menú para escoger un doblaje en asturiano, hicisteis posteriormente, ¿no? Pero los títulos
tienen en castellano los créditos. Entonces cuéntanos un poco de qué va esa cobertura. Pues grabamos en castellano y luego lo doblamos al asturiano, porque el año pasado no había convocatoria para hacer cortometraje en castellano, ¿no? Bueno, había actores que venían de Madrid, era muy complicado que aprendiesen, grabamos en castellano y luego hicimos una versión al asturiano que quedó muy bien. Sí, la verdad es que el cortometraje sin cobertura es un thriller rural que gira en torno a la incomunicación. La historia surge casi como un encargo. Geno, uno de los productores, me comenta, Geno Cuesta, además del director del corto, me comenta pues eso, ¿no? Que si hacemos un thriller rural de estas características y bueno, a partir de esa idea nos escribo el guión y nos ponemos a trabajar. Yo nunca había abordado un género como este tipo y la verdad es que fue muy interesante para mí. La verdad es que conté con un equipo de lujo, un equipo fantástico y un lujo trabajar a su lado, desde empezando por alguien como José Narciso, ¿no? que trabaja habitualmente con algunos de los mejores directores y actores del mundo y que se involucran en un proyecto pues, como este, pues hablamos de cómo es. Y luego, pues no sé, todos los actores, tanto Marta, bueno, pues la más conocida, como todos los actores asturianos. Bueno, una de las cosas que para mí fue también importante, ¿no? Es que los actores asturianos pudiesen trabajar pues, con alguien como Luis, ¿no? Es Narciso, que está en Madrid, que viene su trabajo. Y bueno, tanto el equipo técnico como artístico, pues no sé, Geno, Toni, un poco... Sí, queremos saber qué proyectos tienes en un futuro. Pues un poco como mis compañeros, ¿no? Quiero hacer un largometraje y con un proyecto para hacer otro, un largo documental. Bueno, es tengo un guión escrito. Bueno, sí, en Ecuador, es también un thriller social, un poco con una protagonista que explica esta policía, está inmersa un poco en las prácticas. El guión está escrito para la peli, estaría bien que sucediese, pero de momento es un guión. ¿Que todos andarán? Bueno, yo quiero convidaros a que vengáis mañana porque vendrá Juan José Otegi a entregar los premios principales a uno de ellos, yo creo, porque han venido todos los nominados. Entonces, que vengáis mañana porque tenemos una gala con muchos números musicales y creo que os va a prestar. Bueno, tenemos también al realizador del documental, si quieres venir aquí a contarnos algo, Igor Iglesias. Ven para acá, Igor. Cuéntanos de qué va y cómo fue la idea y un poco de todo. Bueno, entonces un músico brasileño que tiene ahora 74 años, que lleva 50 años haciendo historia en la cultura brasileña. Yo, que es algo que a mí me interesa particularmente desde hace muchos años y es un proyecto que surgió, la idea surgió hace 8 años y por fin hace 4 me tocó un concierto allí que fue rodado e incluido en la película. Y bueno, es un trabajo hecho a base de tesón durante 4 años, con muchas horas de montaje, con mucho material. Y bueno, ahora está en la carretera, por decirlo de alguna forma, está en el circuito y se está moviendo y se está viendo. Están festivales y de cine en general. A partir de las 9, entre ellos el de Igor Iglesias. Y Pepa, que vengan mañana, ¿no? Como dices que vengan. Pues sí, y bueno, tenemos actuaciones musicales, entregaremos los premios y desvelaremos cuáles son los jurados de esta edición del festival, que los conozcáis mañana, que también creo que van a venir. Pues bueno, no nos queda más que ponernos un poco así en fila de peganti para tener una foto para el álbum, a ver cómo nos ponemos. Pero yo creo que fenomenal, sinceramente me encanta. Bueno, todos dicen que van a venir, pero luego no vienen. O sea, sí saben, vamos, sí, voy con 20, voy con 30, vamos a todos los amigos. Luego no vienen, porque bueno, saben que estamos aquí 3 horas echando cortos y la verdad es que pues son mucho tiempo, muchas horas de proyección. Yo quiero decir que este año y el año que está todo más empatado.
porque hay años que era muy claro las votaciones. Este año está todo muy empatado. Yo nunca vi un año que esté todo tan... que hay como empates por ahí. Entonces, bueno, eso yo lo que os quería decir. Que gracias por venir, que mañana que vengáis, que tenemos una gala muy guapa para ofreceros aquí, que tenemos que arropar a Juan José Otegi, que se nos jubila ya, que deja de esos escenarios, a ver qué nos cuenta, y que venga mucha prensa, y si no, que tenemos nuestra prensa particular, que se la mandaremos por email a todos los medios de comunicación. Y ahora, pues con YouTube, pues subiremos el festival a YouTube, los nominados a YouTube, y ahí los podéis tener un recuerdo de nuestro festival.